Nos disponemos a escuchar al subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, licenciado Ernesto Nemer Álvarez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Prometo ser breve. Trataré de contestar las dudas que hay hoy sobre la evaluación que se ha hecho de la política social del señor presidente Enrique Peña Nieto. Trataré de dar algunos datos duros, reales, con los que contamos oficialmente en el Gobierno de la República y que creo que será muy útil aprovechar este espacio. Maestro, gracias por la invitación, mi maestro universitario, con quien hace 15 años, maestro, estábamos justamente platicando, yo desempeñando el cargo de secretario de Administración y usted ya justamente iniciando como presidente de esta sociedad, y me fue a ver para que buscáramos la posibilidad de que este espacio fuera el recinto para esta sociedad y que se pudiera continuar como hasta ahora, con un espacio dedicado a la ciencia, a la cultura, y donde sé que ya hemos ingresado, porque orgullosamente sí lo digo, hemos ingresado cerca de 270 mexiquenses a esta prestigiada organización. Gracias, maestro, por la invitación y gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias a todos quienes hacen favor de estar aquí esta mañana, mis compañeras y compañeros directores, amigos, a todos ustedes, gracias. Yo quisiera decirles a ustedes que es de verdad un honor, un privilegio estar en este recinto, estar en este espacio cultural, porque sin duda esta sociedad día a día va logrando un mejor espacio en la sociedad, un mejor reconocimiento, y sin duda tenemos que seguir creando sociedades de este tipo para darle espacio y participación a la sociedad cultural, intelectual, científica, que es justamente lo que necesitamos todos los mexicanos. Es muy significativo este reconocimiento que se nos ha entregado, que lleva el nombre de Ignacio Ramírez, uno de los liberales más importantes de la Reforma, destacado por su impulso a los derechos y a las garantías individuales, particularmente el derecho a la educación. Ya aquí se ha hablado de esta reforma de las reformas, como la ha llamado el presidente Peña, para poder salir adelante, para que este país tenga un gran sustento, un gran fundamento, una gran estructura en la educación, en las escuelas, pero también, por supuesto, en la formación, en los hogares y a través de las familias. El nigromante, llamado así por el seudónimo con el que firmaba sus artículos periodísticos, es de enorme relevancia para nuestro Estado, pues en plena intervención norteamericana restableció el Instituto Científico y Literario de Toluca, hoy nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de México. Por eso quiero compartirles que es de verdad un gran privilegio formar parte de la Administración Pública Federal que encabeza el presidente Peña Nieto, pero al mismo tiempo es un doble privilegio ser parte de la Secretaría de Desarrollo Social, acompañar a la secretaria Robles para tratar de disminuir y combatir la pobreza y la desigualdad en este país. La doctora Rosales hablaba ya de las cifras que hoy se manejan en este país, que tienen que ver con carencias, con pobreza, con marginación, con exclusión, y efectivamente lo más importante que hizo el presidente Peña al inicio de su administración fue recibir el diagnóstico, conocer del diagnóstico, pero sobre todo de hacer una estrategia y de entrarle, como se dice, al toro por los cuernos, definir programas, políticas públicas, estar abierto a la medición y en consecuencia definir, repito, estrategias y programas con los cuales se puede combatir la pobreza en este país. Quisiera empezar dándoles un diagnóstico breve de lo que es la pobreza en este país. Lo hemos dicho, éramos, cuando inicia esta administración, 53.5 millones de pobres.
hoy 55.3, es decir, 2 millones más de pobres, y a eso me voy a referir en este momento. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué alarma esta cifra? Yo quisiera tratar de explicar a ustedes cuál es la manera en la que se mide la pobreza, quién la mide y cómo se mide para llegar a estas cifras. Primero, compartirles a ustedes que hay un organismo autónomo, que es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que nos dice que en estos últimos años la pobreza se mide por 7 carencias sociales que existen en nuestra Constitución, en los artículos 3 y 4, que son justamente los derechos sociales. El derecho a la educación, por eso el presidente le ha llamado la reforma de las reformas, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al ingreso, al trabajo y al ingreso, el derecho a la seguridad social, el derecho a tener una vivienda digna al interior de nuestra vivienda, que significa que todas las viviendas de este país tengan piso firme, que no tengan ya piso de tierra, porque es una causa de mortalidad infantil importante, que tengan su muro firme para que no pase el agua, el viento y esto ocasiona enfermedades, que tenga también su techo firme y que hoy tenga un cuarto adicional que permita que no haya hacinamiento y que no haya violencia intrafamiliar. Y también que tenga los servicios básicos de vivienda al exterior, que significa que todas las viviendas de este país tengan agua potable, tengan drenaje y tengan electricidad. Así se mide hoy la pobreza. Esta pobreza se mide multidimensionalmente, transversalmente, que eso es, como ustedes se lo pueden imaginar, es la mejor manera de medir hoy la pobreza en México. Y no estamos ajenos a otros países del mundo, al contrario, estamos congruentes como se mide la pobreza en otros países. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que de estas 7 carencias a las que me he referido, afortunadamente, en estos 2 años de esta administración, 3 o 4 carencias han disminuido. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas carencias que han disminuido? Primero, lo que aquí se dijo, el rezago educativo. Decreció en 200,000 personas mayores de 15 años que ya han logrado terminar su educación básica. No la habían terminado, hoy ya la terminaron. Y mientras más formación y preparación tenemos, estamos mucho más lejos de caer en pobreza, porque tendremos mejor preparación, podremos conseguir un trabajo, un mejor trabajo y en consecuencia un mejor ingreso. Segundo, también se mejoró la carencia de acceso a la salud en 5.6%, es decir, 800,000 mexicanos y mexicanas que antes no tenían atención médica, hoy ya la tienen. Esto es muy importante porque finalmente cada día se mueren menos personas por no poder acceder a un servicio de salud, de calidad, por supuesto. En tercer lugar, hoy 1 millón de familias tienen ya una acción de vivienda al interior y al exterior de ella a las que me he referido. Esto habla de que ya las viviendas de este país están en mejores condiciones de vida, que hay menos índice de mortalidad, menos índice de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, lo cual sin duda gradualmente está mejorando importantemente las condiciones de vida de los mexicanos. Y 1.8 millones de personas que no tenían seguridad social, hoy ya la tienen. Esos son los datos duros, estos son datos reales que ha manejado el Coneval y donde de manera importante y significativa intervienen las 19 dependencias del gobierno federal, los 31 estados de la República y el Distrito Federal y los 2.445 municipios que tiene este país. Como podemos observar, el combate a la pobreza no solo le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, no es exclusiva de la Secretaría, sino es exclusiva de todo el gobierno y de los 3 niveles de gobierno y por supuesto también de la iniciativa privada. Por eso quiero compartirles a ustedes que la evaluación de Coneval es real, pero lo más importante es que estamos avanzando en su combate
a la desigualdad. Ahora me voy a referir concretamente a los datos de los por qué de 53.5 subimos a 53.5, es decir, 2 millones más de pobres en otras condiciones. Porque el Coneval privilegia, dentro de las 7 carencias a las que me he referido, el ingreso familiar, el ingreso personal. Y sin duda, esto es debido principalmente a que el ingreso promedio de la población ha disminuido. Como consecuencia, aún, también lo decimos, lo dijo Coneval y se ha señalado con toda puntualidad, pues aún es insuficiente nuestro crecimiento en nuestra economía. Y a eso le está apostando el presidente Peña a través de las diferentes reformas que ha anunciado, que ha enviado al Congreso, que se han aprobado, y particularmente la reforma energética, que va a permitir una mayor apertura de los capitales, mayor competitividad, y en consecuencia generarán mayores recursos, con lo cual se generarán mejores y más empleos para poder abatir importantemente la carencia del ingreso. Ustedes también han escuchado hablar de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de inicio del gobierno federal, en coordinación con los demás niveles de gobierno, para atender una de las carencias más importantes que ustedes seguramente coincidirán conmigo, que es la carencia de la alimentación. Después de conocer el diagnóstico, a partir de elementos técnicos que maneja el INEGI y el Coneval, observamos que había en México, cuando recibe el presidente esta administración, 7.4 millones de mexicanas y mexicanos en pobreza alimentaria, pero que además tenían otra de las carencias a las que me he referido. Y hoy, de esos 7.4 millones de mexicanas y mexicanos, ya estamos atendiendo a poco más de 4.3 millones de mexicanas. Ya tienen una mejor alimentación, tienen una alimentación más nutritiva. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente estamos atendiendo esta carencia, que es la que más lacera y la que más preocupa a un gobierno en movimiento. Sin duda, esta parte de la atención a la política pública, que es la carencia de la alimentación, tiene que ir aparejada, tiene que ir acompañada de lo que todos sabemos y nos preguntamos en nuestros hogares, en las pláticas de café, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Que ya dejemos de ser una política asistencialista, que no esperemos en estar recibiendo una beca, una despensa para salir adelante, que mejor nos enseñen cómo ser productivos, que nos enseñen cómo desarrollar un negocio, que nos enseñen cómo detectar la vocación productiva de nuestra comunidad, de nuestra región, de nuestra localidad, y que nos acompañen técnicamente para que podamos hacer nuestro propio negocio, podamos desarrollar nuestra propia capacidad y podamos ser exitosos al interior de nuestras localidades. Y es así como esta administración hoy está caminando a una política de nueva generación, una política con vocación productiva, con desarrollo del campo, con una gran capacidad para desarrollar nuestras capacidades, perdón la expresión, y que nos permita pasar de una política asistencialista, repito, de estar esperando una beca, una despensa, un apoyo económico, al desarrollo de nuestras capacidades. Y es así como esta administración camina a esa nueva política, segundo piso, como se le llama hoy, y es que el señor presidente ha determinado que las 6.1 millones de familias que tenemos registradas en el programa que ustedes conocían anteriormente, que se llamaba Oportunidades, hoy prospera, puedan ser los primeros beneficiarios en atender esta política de desarrollo de inclusión productiva. Recuerdan ustedes que antes se decía que estas familias que tenían 3 apoyos, 3 componentes en su concepción de programa, que es el apoyo a la educación, el apoyo a la salud y el apoyo a la alimentación, no podían recibir otro apoyo. En consecuencia, seguían en condiciones de pobreza porque no mejoraban sus ingresos, porque lo que nos dice Coneval es que tiene que ser
un apoyo transversal, simultáneo, para que todas las carencias vayan mejorando y en consecuencia dejen estar en condiciones de pobreza. Y es así como este programa está beneficiando ya a estas familias y sin duda el señor presidente Peña, al paso de su administración, dejará una huella, una estructura, una infraestructura, un piso importante con el cual se darán pasos mucho más allá en los próximos años. ¿Cuál es el impacto de la política social? Pues un impacto hoy no solo en lo regional, en lo municipal, sino sobre todo en lo individual. Hoy se ve a la persona, a la familia en esas condiciones como el eje de la política social. Hoy tenemos un censo, tenemos una encuesta, domicilio por domicilio, técnicamente sustentada, que sabemos en qué condiciones vive y qué necesita. Lo que hace que esta política sea totalmente social y que no tenga ningún ingrediente político, que efectivamente vaya a las familias que más lo necesitan. Y quiero compartirles a ustedes que la política social nacional tiene un gran eco, una gran respuesta en el Estado de México. El gobernador Erubiel Ávila ha sido un fiel intérprete de la política del presidente y aquí en el Estado de México, a pesar de que tenemos un crecimiento de 180,000 mexicanos al año, en varias carencias ha disminuido la pobreza. Pero es el reflejo, el Estado de México, de la política nacional. Tenemos que seguir trabajando para mejorar el ingreso de las y los mexicanos y en consecuencia de las y los mexiquenses. Hay avances muy importantes en programas de adultos mayores a nivel nacional. Hoy tenemos 5.7 millones de adultos mayores que ya reciben su apoyo y aquí en el Estado de México cerca de 590,000 adultos mayores de 65 y más que no tienen jubilación ni pensión o que si reciben esta es de menos de 1,092 pesos, ya tienen su apoyo bimensual, con lo cual los reincorporamos a la vida social y productiva de este México. También tenemos aquí en el Estado de México más de 1,100 estancias infantiles, con lo cual atendemos y cuidamos a muchos niños que antes se quedaban en sus casas solos y que hoy gracias a estas estancias las mamás pueden ir a trabajar y en consecuencia pueden obtener un ingreso para salir de la pobreza. Y así podría yo dar muchos más datos de todos los programas que se manejan en la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, quisiera terminar mi intervención simplemente agradeciéndoles su presencia, su paciencia y compartiendo con ustedes algunas reflexiones. Se ha dicho mucho que el presidente de la República quiere mover y transformar a México. Yo quiero decirles a ustedes que también como en materia educativa, en materia energética, en materia de comunicaciones, también está haciendo una revolución social. Sí está dejando las bases para que en los próximos años se combata la pobreza de manera definitiva. Que en estos años, estos 6 años de esta administración, se darán buenas cuentas, y ya lo está señalando, repito, el Coneval, pero es muy rápido para poder enjuiciar a una administración que tiene 2 años apenas, cuando los programas alimentarios en el mundo entero requieren de 2 años para su evaluación. Ustedes van a entender que si a un niño le damos una mejor alimentación, no podemos medir hasta después de 2 años su peso y su talla que haya mejorado. Por eso tenemos que darle tiempo a las políticas públicas para que maduren y para entregar buenos resultados. Pero eso sí, el presidente está dejando las bases, la estructura, para que los próximos años, continuando con esta política transversal de focalización, podamos entregar muy buenas cuentas. 2, tenemos que seguir trabajando en el crecimiento económico. Acuérdense ustedes que la única manera de combatir la pobreza es generando riqueza. Y justamente en eso se está trabajando. Sin duda, hay que seguir impulsando a las familias para que sigan desarrollando sus capacidades, para que sigan buscando la manera de desarrollar sus propios proyectos productivos y que esto permita, insisto, que cada día esas familias en condiciones de pobreza tengan su propio proyecto, generen su propio ingreso y en consecuencia su propio autoempleo. Y algo que nos parece fundamental, siempre hablamos
de que en México se debe respetar el Estado de Derecho. Y justamente, les decía yo al inicio, que las carencias sociales a las que me referí, las 7 carencias sociales a las que me referí, tienen que ver con derechos sociales consagrados en la Constitución. Ese es el gran reto, esa es la gran apuesta del presidente. Reconocer y garantizar esos derechos sociales para todas las y los mexicanos. En eso estamos. Lo más importante es caminar todos los días de la mano de los 3 niveles de gobierno, caminar de la mano de la sociedad, pero también contar con sociedades, con organizaciones culturales y científicas como esta, que lo que permiten es acompañarnos técnicamente, con estudios, con ponencias como aquí se han presentado, con reflexiones que permitan enriquecer las políticas públicas y la manera de gobernar un país y de gobernar un Estado de México. Por eso me siento muy orgulloso de formar parte de esta sociedad. Gracias, gracias a ustedes. El maestro Germán García Salgado, presidente de la Junta Directiva, hace entrega al señor licenciado Ernesto Nemer Álvarez del pergamino alusivo que a la letra dice: la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México otorga el pergamino al mérito Ignacio Ramírez Calzada, padre del derecho social mexicano, al licenciado Ernesto Nemer Álvarez, por su perseverante y eficiente función en la Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República, consolidando los sistemas y programas que en la materia ha implementado en forma relevante el licenciado Enrique Peña, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Somos brazo que lucha y espíritu que crea. La Junta Directiva. Culminamos estas labores académicas declarando clausurada la sesión solemne de hoy 30 de julio del 2015. Se ruega que de pie entonemos el himno del Estado de México.